Miren, ¿qué les parece si voltean al que tienen y miran al que tienen al lado y le dicen, me alegra verte? A ver, volteen y miren al que tienen al lado y díganle, me alegra verte. Y si no tienen a nadie al lado, volteen hacia atrás, porque yo sé que hay alguien atrás de ustedes y díganle, me alegra verte. Muy bien. Sin más que decir, les pido que abran sus Biblias en Tesalonicenses 3, Primera de Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículo 3 y 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 y 5. Son 3 versículos los que vamos a estudiar en esta tarde. Y primeramente, pues, le agradezco a Dios que me permite estar nuevamente con ustedes y poder compartirles de la palabra. ¿Ya tienen la cita bíblica? Amén. No se me duerman, Yo sé que el clima está muy, muy rico, está como para dormir, como para tomar café con pan y dormirnos. Pero ya al terminar, sacamos el café y el pan. ¿Les parece, sí o no? No los veo animados, Muy bien. O Coca mejor, ¿no? Una Coca-Cola con pan. Muy bien, hermanos. ¿Ya tienen Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 al 5? Amén. Digan un fuerte amén. Amén, correcto. Lo vamos a leer todos juntos y pues así es como vamos a ir iniciando, ¿vale? Lo vamos a leer a la voz de 3, 1, 2, 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Muy bien, para los que escriben, el tema del día de hoy lo vamos a titular Puestos para sufrir. Veo varios jóvenes, los jóvenes ya escucharon el tema. Algunos se acuerdan, yo creo. De los jóvenes, a ver, levante la mano de los jóvenes de los que vinieron el sábado. Ok, ¿sí se acuerdan del tema o no? Más o menos, ok, porque allá atrás pregunté y algunos no se acordaban. Tan rápido se les olvidó. Pero bueno, el tema del día de hoy lo vamos a titular Puestos para sufrir. ¿Ya lo escribieron? Puestos para sufrir. Y dentro del versículo 3, el versículo 4 y el versículo 5 vamos a ver como una idea o como un subtema. Y ese subtema lo vamos a titular Ser un hijo de Dios no es algo fácil. Así que escriban, les animo a que escriban, es algo muy bueno poder escribir, tener apuntes. Ser un hijo de Dios no es algo fácil. Ok, el tema es puestos para sufrir. La idea es ser un hijo de Dios no es algo fácil. A ver, levante la mano. ¿Quiénes son hijos de Dios? Yo soy hijo de Dios. Amén, qué bueno. Ok, baje su mano. Ahora levante la mano. ¿Quién, siendo hijo de Dios, ha pasado por situaciones difíciles? Ok, la mayoría, muy bien, nos vamos a entender muy bien. Perfecto. Y es algo cierto, ¿verdad? Ser un hijo de Dios no es algo fácil. Muchas de las veces hemos escuchado, ya sea a otras personas, que comentan, ¿no? Que pues ser hijo de Dios es fácil, porque en cuanto te acercas a Dios las cosas van bien, nunca te vas a enfermar. Tu situación financiera va a estar bien, vas a tener todo lo necesario, pero es algo equivocado, porque realmente ser un hijo de Dios
es algo difícil, ¿sí? Es algo complicado. Y si nosotros volteamos atrás y vemos toda la historia que nos narra la Biblia, vemos que Dios utilizó a muchos personajes con un propósito, pero esos personajes, ¿qué creen? Que también pasaron, ¿qué? Situaciones difíciles, ¿sí? Si nosotros volteamos atrás y echamos un vistazo en la historia que nos narra la Biblia, nos vamos a topar con eso, con que cada persona que Dios utilizó siempre, en algún momento, sufrió, ¿sí, verdad? Entonces, y si nos ponemos ahorita a pensar en algunos personajes, ¿quiénes serían? A ver, digan nombres. José, Job, Moisés, Pablo, Daniel, ¿quién más? Ruth, Esther. Y si le seguimos pensando o buscando, creo que nunca acabaríamos, ¿no? Porque la mayoría, también David, sí, porque la mayoría, también, sí, la mayoría de estos personajes en algún momento de sus vidas pasaron situaciones difíciles. Y es algo increíble ver eso, porque pues vemos ahí que ser un hijo de Dios pues realmente no es algo fácil. El ser un hijo de Dios se sufre, ¿sí o no? Se sufre. Y a veces pensamos que pues esas cosas malas que nos llegan a pasar pues realmente no vienen de parte de Dios o no tienen un propósito, pero la realidad es que sí vienen de parte de Dios y en todos los momentos tienen un propósito, ¿sí? Pero quiero que nos enfoquemos en un personaje ahorita, y el personaje en el cual vamos a checar algunas cosas es en José. Para esto quiero que busquen sus Biblias en Génesis 37. Génesis 37. Y vamos a pensar un poquito en las cosas que José pasó. Así sin leer, alguien que me diga qué cosas pasó José. Fue vendido por sus hermanos, estuvo en la cárcel. ¿Cómo? ¿Lo golpearon? También, sí. ¿Qué más? Fue acusado injustamente. Y si nosotros leemos en Génesis 37, voy a ir leyendo versículos, no en orden, voy a ir saltándome algunos, pero les voy a ir diciendo qué versículo es. Si nosotros vemos, José realmente pasó muchas situaciones difíciles. Y vamos a ir viendo qué situaciones difíciles. Ahí en Génesis 37, versículo 4, voy a empezar a leer y dice, ¿ya están ahí? Ok, y dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué cosa? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Sáltense, bueno, sigo leyendo, el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron ¿a qué? A aborrecerle más todavía, ¿sí? En el versículo 8, más abajo, en la última parte, voy a leer y dice, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. En primer lugar, vemos que José, pues, no era del agrado de sus hermanos, y sus hermanos aborrecían ¿a quién? A José. Número 1, sus hermanos aborrecían a José. Más abajo, en el versículo 18 del mismo capítulo, dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él, ¿para qué? Para matarle. Segunda cosa, los hermanos de José, ¿qué querían hacerle? Querían matarle, ¿sí? Primero le aborrecían, después querían matarle. Y sigo leyendo en el versículo 20 y dice, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Y más adelante,
En el versículo 24 dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Entonces, primero le aborrecieron sus hermanos, después le querían ¿qué? Matar. No lo mataron, ¿sí? Ahí pasó algo, uno de sus hermanos impidió eso. No lo mataron, pero sí lo echaron ¿a dónde? A una cisterna. Tres cosas vamos, ¿sí? Tres cosas vamos. Y sigo leyendo en el versículo 26. Dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José ¿a dónde? A Egipto. Entonces le aborrecieron, intentaron matarle, no lo mataron, pero sí lo echaron ¿en dónde? En una cisterna. Y después ¿qué sucedió? Lo vendieron, ¿sí? Y sigo leyendo en el versículo 36, dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto, ¿a quién? A Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces, lo vendieron sus hermanos, y después a estas personas que lo vendieron, ¿qué hicieron esas personas? Lo volvieron a vender, ¿sí? O sea que fue vendido 2 veces, ¿sí? Y después vayan al capítulo 39, allá adelantito, en el versículo 10. ¿Ya están ahí? Génesis 39, 10, está cerquita. No olviden las cosas que José pasó, ¿sí? ¿Ya están ahí? Génesis 39, 10. Ok, voy a leer y dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. En el versículo 14, sigo leyendo, dice, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Esto dijo la mujer de Potifar. ¿Y fue cierto? No, eso no fue cierto, ¿sí? La mujer quería tener relaciones sexuales con José, pero José realmente no quería. Entonces la mujer se inventó pues un cuento, ¿sí? En pocas palabras, no era cierto, y se lo contó a su esposo. Y más abajo, en el versículo 19, pero recuerden, lo aborrecieron sus hermanos, intentaron matarle, le echaron en una cisterna, lo vendieron, lo volvieron a vender, y después vemos que esta mujer se inventó un cuento en contra de José, ¿sí? ¿Pero quedó allí el tema? No, en el versículo 19 dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso ¿en dónde? En la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Entonces José terminó ¿en dónde? En la cárcel. Son 7 cosas. 7 cosas que José pasó, ¿sí? Ahorita en las que acabamos de leer, y eran cosas buenas o malas. Pues malas, obviamente, ¿sí? Sin embargo, pues José en algún momento reprochó de Dios o le reclamó. No, ¿sí? Entonces, miren, si nosotros vemos en el versículo 21, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, vemos que realmente ser un hijo de Dios no es algo fácil, ¿sí? Imagínense José, cuántas cosas pasó y pues aún así siguió de pie, ¿sí? Aún así siguió adelante.
Y esto nos corrobora que realmente ser hijos de Dios no es algo fácil. Y es solamente un personaje, ¿sí? Pero así como José, ¿qué creen que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica? Lo mismo, algo similar. Ellos estaban sufriendo. Regresen a Tesalonicenses 3. Ellos estaban sufriendo, ellos estaban pasando tribulaciones. Ellos estaban experimentando el hecho de estar solos, porque Pablo ya no estaba con la iglesia, ¿sí? Y la iglesia se había quedado sola, se había quedado huérfana. Sin embargo, la iglesia también siguió de pie. Y es por eso que Pablo les dice en el versículo 3, voy a ir leyendo, les dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a la iglesia: hey, cálmense, yo sé que están pasando situaciones difíciles, pero ustedes saben que también para esto hemos sido, ¿qué? Llamados, ¿sí? Y por eso Pablo les dice eso en el versículo 3, pero no se queda ahí, sino que también en el versículo 4 dice: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Pablo les seguía diciendo: hey, cálmense, ¿sí? Para esto también hemos sido llamados, pero recuerden algo, que cuando yo estuve con ustedes, ¿qué hice? Ahí utiliza una palabra, dice: os predecíamos. De otra manera podemos entender que Pablo quiere decir: yo les anticipé. ¿Qué cosa les anticipó? Que iban a pasar tribulaciones, que iban a sufrir, que iban a tener momentos difíciles en su caminar con Cristo. Y termina diciendo, ¿no? Como ha acontecido y sabéis. Pero no queda ahí, sino que en el versículo 5 dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más el hecho de la separación, Pablo ya no soportaba esa separación de la iglesia, dice: envié para informarme de vuestra fe. ¿Sí? Es donde Pablo envió, ¿sí saben a quién envió Pablo de regreso a la iglesia? A Timoteo. Pablo envió a Timoteo, ¿sí? Porque Pablo ya no podía regresar a la ciudad de Tesalónica. Entonces dice: envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado, ¿quién? El tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. En otras palabras, Pablo les decía: yo estoy preocupado por ustedes, yo no puedo ir con ustedes, pero envío a Timoteo para que cheque cómo están, porque soy consciente. ¿Quién es el tentador? Satanás, el diablo. Y Pablo era consciente de que Satanás es muy astuto, y Satanás podía utilizar esas dificultades que la iglesia estaba pasando para hacer caer a la iglesia. Y es por eso que Pablo pues actuó, ¿sí? Él ya no podía regresar a la iglesia, pero sí mandó a Timoteo. Y es lo mismo que vemos. Estos hermanos de Tesalónica estaban pasando por dificultades. Pero si nosotros nos vamos más adentro, en el versículo 3, es algo increíble ver esto. Y dice, versículo 3, en la parte que nos vamos a enfocar es en la siguiente: porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Sí, Pablo le dice a la iglesia: hey, recuerden que estamos pasando dificultades, pero ustedes saben que para esto hemos sido llamados, puestos. Diga conmigo: puesto. Más fuerte: puesto. Ok, la iglesia estaba puesta para sufrir, pero en primer lugar, ¿quién creen que estaba puesto para sufrir? Pablo, ¿sí? ¿A Pablo le anticiparon que iba a sufrir durante su caminar con Cristo? ¿Les pregunto? Sí, y es algo que podemos ver en Hechos 9:16. Busquen Hechos 9:16. Hechos 9:16. Voy a leer desde el 15, un poquito atrás. ¿Ya están ahí? Hechos 9:16. Amén. Y dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí? Pablo sabía que él había sido llamado también para ¿qué? ¿Qué dice el versículo? Para padecer. ¿Sí? Entonces, Pablo era consciente que en primer lugar él había sido llamado también para sufrir, no solo para compartir el evangelio, no solo para ir a visitar a las iglesias, no, sino había sido llamado también para sufrir, para padecer. Y es por eso que en este versículo 3 les dice, hey, ustedes saben que para esto han sido puestos, ¿sí? Que para esto han sido llamados. Y por eso le recordaba a la iglesia que ellos también estaban destinados a pasar por lo mismo. Pablo sufrió muchas veces, ¿sí o no? Y Pablo les dice, recuerden que es muy probable que también ustedes, ¿qué cosa? Sufran, ¿sí? Por seguir a Cristo. Y es por eso que les recuerda eso. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿quiénes también han sido puestos para sufrir por Cristo? Aparte de Pablo y aparte de la iglesia. Piensen. No piensen mucho. En otras palabras, nosotros, ¿sí? Nosotros también hemos sido puestos, ¿para qué? Para sufrir, ¿sí? ¿A causa de quién? De Cristo, ¿sí? Es por eso que también tú y yo y cada cristiano debe de esperar pasar por dificultades, cualquier tipo de dificultad, ¿sí? Y por eso decíamos al principio, ser un hijo de Dios no significa que no pasarás por cosas complicadas. A veces como que es todo lo contrario, ¿no? De repente, pues no sé, en el momento en el que nos arrepentimos y creemos y volvemos a formar parte de la familia de Dios, como que las cosas empiezan a ir mal, ¿no? Y a veces decimos, Dios, ¿por qué? ¿O por qué yo? Pero de acuerdo a este versículo, Pablo le estaba diciendo a la iglesia que ellos también habían sido puestos ¿para qué cosa? Para sufrir. ¿Sí? Y así como nosotros también hemos sido puestos para eso. Por eso, sea cual sea nuestra situación, sea cual sea tu situación, ¿sí? En primer lugar debes de confiar más en ¿quién? En Dios, obviamente, ¿sí? En primer lugar debes de confiar más en Dios y debes de recordar que has sido puesto para sufrir. Di conmigo, sufrir. Más fuerte, sufrir. Ok, entonces es algo que nosotros tenemos que hacer. En primer lugar, confiar más en Dios y en segundo lugar, recordar que también hemos sido llamados para sufrir, ¿sí? Así como sufrió la iglesia y así como sufrió ¿quién más? El apóstol Pablo, ¿sí? Y si nos vamos más atrás, así como sufrió ¿quién? José. Y si pensamos en quien vino a esta tierra y murió por nosotros, así como sufrió Jesucristo, ¿sí? Entonces es por eso que Pablo les dice esto en el versículo 3 y les recuerda, hey, cálmense. Yo sé que están pasando por situaciones difíciles, Pablo les está diciendo, pero recuerden algo, que también para esto han sido puestos, han sido llamados, ¿sí? Y es algo muy interesante ver esto, pero no solamente se queda ahí, porque en el versículo 4 vemos algo similar. Si nosotros vamos un poquito más adelante, dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones, ¿sí? Pablo le había anticipado a la iglesia que podrían sufrir. Cuando Pablo estuvo con la iglesia, es lo que les estaba anticipando, ¿sí? Y de hecho, cuando Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica, antes de llegar a esa ciudad, ¿qué creen que había sucedido?
¿Pablo había sufrido en dónde? ¿No han leído? Chequen en Hechos, ahí mismo, Hechos 17. Hechos 17, perdón, Hechos 16. Hechos 16, capítulo 11. En algunas Biblias trae siempre como un título o una idea. ¿Sí la trae? Hechos 17, 11 dice, encarcelados en... Entonces, Pablo antes de llegar a Tesalónica estaba en la cárcel, ¿sí? Pablo antes de llegar a Tesalónica estaba en la cárcel, ¿sí? Pero, ¿qué creen? Que durante su estancia en Tesalónica, Pablo también experimentó el sufrimiento, porque llegaba y predicaba el evangelio, pero había personas a las cuales no les gustaba esto. Entonces, nosotros si leemos la historia ahí en Génesis 17, vemos que algunas personas malas hicieron un alboroto y eso ocasionó que corrieran a Pablo de Tesalónica. Entonces vemos que Pablo sufrió antes de llegar a Tesalónica, pero también vemos que sufrió durante su estancia en Tesalónica, pero también vemos que pasó sufrimiento después de que salió de Tesalónica. Y si ustedes van ahí en Hechos 16, ahí podemos ver cómo es que después de que él salió de Tesalónica también sufrió, ¿sí? Ahí es, no les voy a leer porque es largo la historia un poquito, pero ahí es donde nosotros podemos ver que Pablo sufrió después de su salida de Tesalónica. Imagínense, una persona que sufre antes de llegar a Tesalónica, durante su estancia en Tesalónica y después de salir de Tesalónica. Yo a veces me pongo a pensar en la vida de Pablo y realmente Pablo se la vivió sufriendo, ¿sí o no? En todo momento se la vivió sufriendo, pero ¿eso le impidió seguir sirviendo a Cristo? No. Sí, entonces es algo increíble y el ejemplo de Pablo es algo increíble. Entonces es por eso que Pablo en el versículo 4 les dice, hey, yo les anticipé que si ustedes se volvían hijos de Dios, iban a sufrir. Yo les dije, y más claro lo pueden ver en mi vida. Pablo les estaba diciendo eso y Pablo les había anticipado. Diga conmigo, anticipar. Ok, Pablo les había anticipado esto a la iglesia. Y es algo increíble porque vemos que en primer lugar, a Pablo, ¿quién le anticipó? Dios. Y Pablo, a pesar de saber que iba a sufrir, ¿siguió adelante o se regresó? Siguió adelante. Entonces, en este momento Pablo le anticipa a la iglesia, ¿sí? Y la iglesia, ¿cómo responde? ¿Sigue adelante o se echa para atrás? Sigue adelante, obviamente, ¿sí? Yo le decía a los jóvenes, esto es algo de locos, ¿sí? Porque solo una persona loca acepta algo a pesar de que ya sabe que más adelante va a ¿qué? Va a sufrir, ¿sí o no? Y en primer lugar vemos que Pablo estaba loco, ¿sí? Por eso. Y en segundo lugar vemos que la iglesia estaba pues igual de loca que Pablo, ¿sí? Ahora pregunto, ¿cuántos locos hay aquí? Yo sí me considero un loco. Yo sí me considero un loco, la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es increíble ver esto. Solo una persona loca acepta este tipo de situaciones. Pero para que no se escuchen tan feo loco, le cambiamos por solo personas valientes. ¿Les parece? Así que dile al que tienes al lado o atrás, dile, eres valiente. Dile. ¿Pero por qué? ¿Por qué eres valiente? ¿Por qué? Mira, ve. A Pablo le anticipó Dios, ¿sí? A la iglesia, ¿quién le anticipó? Pablo. ¿Y a nosotros quién nos anticipa? Dios, Dios mismo también, por medio de su palabra. Entonces por eso yo decía, ¿hay algún loco aquí? Levante la mano, ya sin pena.
Yo sí, la verdad. Yo soy un loco por seguir a Cristo, la verdad. ¿Sí? Ok, muy bien, baje su mano. Y es algo increíble ver esto. ¿Por qué? Escuche, como cristiano debes de estar consciente de algo. ¿Sí? Escucha, que si Jesucristo mismo sufrió estando en esta tierra, tú de igual manera puedes pasar por sufrimiento. ¿Sí? Entonces, pero esto es algo solamente para personas, dijimos, valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Muy bien. Aquellos que como que hicieron así, creo que son medio valientes. ¿Sí? Medios locos, dice el hermano Moy. Entonces, es increíble ver esto, ¿no? ¿Cómo es que pues solo es para personas valientes? Porque no cualquiera, realmente no cualquiera acepta algo así. El hecho de que le digan, pues mira, vas a ir a tal lugar, pero durante tu caminar se te van a presentar muchas situaciones difíciles. Te pueden golpear, te pueden apedrear, te pueden, no sé, todo lo malo. Solo una persona valiente y loca acepta ese reto, ¿sí? Y yo creo que aquí hay muchas personas valientes, muchos hijos de Dios valientes. Por eso quiero que escribas algo, anota esto: el cristianismo es para valientes. El cristianismo es para valientes. ¿Me puede abrir la botella, por favor? Gracias. ¿Ya lo notaron? El cristianismo es para valientes. Y para que veamos que pues también Dios nos anticipa el hecho de que vamos a sufrir, busquen Juan 15, 18. Juan 15, 18. ¿Ya están ahí? Amén. Y dice, Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pero si nosotros también vamos un poquito más adelante, versículo 20, en la última parte, dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. No esperemos sufrir estando en este mundo. No esperemos sufrir, esperemos realmente sufrir, porque si nosotros volteamos atrás, vemos que nuestro Señor Jesucristo mismo sufrió en esta tierra, ¿sí o no? Muchos no le querían, muchos le decían un montón de cosas, ¿sí? Le rechazaron, hasta el punto de que le mataron también. Entonces, si el mismo Señor Jesucristo sufrió en esta tierra, pues nosotros también es posible que suframos en esta tierra, ¿sí? Es posible que experimentemos el dolor, es posible que experimentemos situaciones difíciles, es posible que experimentemos el rechazo y muchas otras cosas, ¿sí? Y es algo que pues realmente, como les digo, solo personas valientes aceptan este reto. Porque muchas personas no lo aceptan por querer evitar el dolor o por querer evitar pasar por dificultades. Pero recuerden esto, ¿sí? Que solamente es para personas valientes. Y yo estoy seguro que dentro de nosotros hay muchas personas valientes, porque no nos rajamos a pesar de las situaciones complicadas que experimentamos,
Entonces, yo mismo les puedo decir, ¿sí? Yo mismo les puedo decir eso, y es algo increíble. Es algo increíble ver cómo pues la iglesia estaba pasando dificultades, cómo la iglesia estaba pasando tribulaciones, pero Pablo les recuerda que para eso habían sido llamados, y después Pablo les dice que pues también él les había anticipado que pues podrían sufrir. Sin embargo, la iglesia aceptó y dijo, no hay falla, nosotros aceptamos y seguimos adelante. Y es increíble ver igual, si nosotros leemos más adelante de ese capítulo, vemos que la iglesia estuvo firme, ¿sí? Pero todavía no se terminaron las situaciones difíciles ahorita de esos versículos. En el versículo 3 vemos que Pablo les dice, les recuerda que para eso estaban llamados. En el versículo 4 vemos que Pablo les dice, yo les anticipé que podrían sufrir, pero en el versículo 5 Pablo les dice, lo voy a leer de Tesalonicenses, regresen allí a Tesalonicenses. Pablo les dice en el versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Y en la parte que nos vamos a enfocar es en esta. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo era consciente del trabajo de ¿quién? ¿De quién? Díganlo fuerte, sin miedo. Pablo era consciente del trabajo del diablo, ¿sí? Pablo era consciente del trabajo del diablo, en primer lugar. Es por eso que en el versículo 5 dice eso, ¿no? Por lo cual cuando yo no soporte más, envié a alguien para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Por eso Pablo era consciente del trabajo del diablo. El diablo es alguien astuto, ¿verdad? ¿Cómo? Como león rugiente, sí. El diablo es alguien astuto. Y es por eso que Pablo en este versículo les dice eso, ¿sí? Les dice, yo estoy preocupado, pero ya envié a alguien para con ustedes, porque sé que el diablo los puede tentar, ¿sí? Y puede suceder que nuestro trabajo pues no valga nada, ¿sí? Y vemos que Pablo por eso era consciente del trabajo del diablo para hacer caer ¿a quién? A la iglesia, ¿sí? Ahí dice el tentador, pero es el diablo. Pero si nosotros vemos un poquito más atrás, en el capítulo 2, versículo 18, ahí de Tesalonicenses, lo voy a leer, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero ¿quién? Pero Satanás nos estorbó. Entonces, en primer lugar, vemos al diablo como un estorbo, ¿sí? Y en segundo lugar, en el versículo 5, vemos al diablo como un tentador. El diablo es alguien astuto, ¿sí? Y es por eso que Pablo envía a alguien, ¿sí? Y escuchen, si los tesalonicenses hubieran abandonado su fe a causa de las tribulaciones, dice Pablo, mi trabajo habría sido en vano, ¿sí? Entonces, las dificultades no solo terminaron ahí, sino que en el versículo 3 vemos que Pablo les anima, les dice, para esto han sido llamados, yo sé que han sufrido. En el versículo 4 les dice, hey, yo les anticipé. Y en el versículo 5 les dice, ojo, porque el diablo los puede estorbar y tentar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Miren, pónganse a pensar. Cuando ustedes han pasado situaciones difíciles, sea cual sea, cuando ustedes han pasado alguna situación difícil, en primer lugar, pues igual el diablo se acerca a ti. Pero primero como un estorbo y después como un tentador. ¿Por qué? Porque el diablo te observa y te dice,
Estoy como que imaginándome, ¿eh? No vayan a... Sí, estoy pensando. Entonces, ¿por qué? Porque miren, el diablo se acerca a nosotros cuando estamos pasando por momentos difíciles y nos empieza a decir, oye, ¿y tú aún siendo hijo de Dios estás pasando por esas dificultades? ¿No se supone que todo te debe de ir bien? O solo fíjate, te acercaste a Dios y las cosas empeoraron. Cuando yo, dice el diablo, te hubiera dado lo mejor, en vez de que estuvieras padeciendo o en vez de que estuvieras sufriendo. Y el diablo nos empieza a estorbar y después a tentar para hacernos caer y para que nosotros reaccionemos y respondamos, oye, pues sí es cierto, ¿no? ¿Cómo que soy un hijo de Dios y me está yendo mal? ¿Cómo que soy un hijo de Dios y estoy sufriendo? ¿Cómo es que soy un hijo de Dios y mi situación financiera está en la quiebra? ¿Cómo es que soy un hijo de Dios y mi salud está re mal? Y nosotros empezamos a reclamarle a Dios y empezamos a reprocharle. Y es ahí donde el diablo quiere que nosotros lleguemos y caigamos, ¿sí? Entonces, ¿se habían pensado en eso o no? El diablo está ahí como un estorbo y después como un tentador. Así como estuvo presente, ¿en dónde? Con la iglesia, ¿sí? Y por eso Pablo era consciente de esto. Y es por eso que Pablo actuó, ¿sí? Porque Pablo sabía que por medio de las dificultades que la iglesia estaba pasando, la iglesia, bueno, el diablo iba a hacer caer a la iglesia. Porque humanamente creo que es algo lógico, ¿no? Pensar, bueno, si soy un hijo de Dios, ¿por qué me va mal, no? ¿O por qué estoy sufriendo? Y es ahí donde nosotros ya estamos dando lugar al enemigo, porque nos está metiendo cosas en la cabeza para que nuestra fe caiga. Entonces, vemos en este versículo que Pablo dice, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Así que Pablo emprendió acciones para contraatacar las maniobras del enemigo. ¿De qué manera? Envió a Timoteo, ¿sí? Y si nosotros leemos, vean atrás el versículo 2 del capítulo 3, vemos que Pablo, ¿sí?, envió a Timoteo con un propósito. Y dice, ¿ya están ahí? 3:2. Amén. Y dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros, para exhortaros respecto a vuestra fe, ¿sí? Es por eso que Pablo envía a Timoteo, en otras palabras, para fortalecer a la iglesia, para animar a la iglesia y para ayudar ¿a quién? A la iglesia. Es por eso que Pablo mandó a Timoteo, porque Pablo era consciente de lo que podía hacer el enemigo, ¿sí? Y es por eso que Pablo actuó. Y cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles y viene el enemigo y se nos presenta como un estorbo y como un tentador, ¿quién creen que llega a fortalecernos? Dios. ¿Quién creen que llega a animarnos? Dios. ¿Y quién creen que llega a ayudarnos? Dios, ¿sí? Entonces, no solo es sufrir, ¿sí?, sino ser consciente del sufrimiento, realmente. Muchas de las veces el diablo estará estorbándote y tentándote para hacerte caer en tu caminar con Cristo. Lo vuelvo a leer.
muchas de las veces el diablo estará estorbándoles y tentándoles para hacerles caer en su caminar con Cristo. Así que tu fe en Dios debe de estar firme para soportar esas dificultades y no reclamarle nada. Porque el diablo lo que quiere que hagas es que tú le reclames y le reproches a Dios. Y es ahí donde pues ya fuiste, porque ya te hizo caer, ¿sí? Entonces, es por eso que nosotros nuestra fe debe de estar firme en Dios para poder soportar y no reclamarle nada. Y termino diciéndote algo. Ser un hijo de Dios no es algo fácil. Recuerda que si nuestro Señor Jesucristo sufrió en esta tierra, a nosotros nos puede pasar lo mismo o peores cosas. Ánimo, confía en Dios, porque nada de lo que pases en este mundo se comparará con lo que tendrás en los cielos. Sé valiente, no caigas y ten una fe firme. Dios también te ha llamado para esto. Dile al que tienes al lado, voltea, míralo y dile, no caigas. Al que tienes atrás también dile, no caigas. Debes de ser valiente y tener una fe firme. Y es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. La iglesia de Tesalónica estaba experimentando esto. Sin embargo, la iglesia de Tesalónica estuvo firme. Di conmigo, firme. Fuerte, firme. La iglesia estuvo firme, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros estemos firmes en nuestro caminar con Él. Se nos van a presentar un montón de dificultades de todo tipo, pero debemos de recordar que también para eso hemos sido llamados, para sufrir. Y les digo, si nosotros pensamos en nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió mucho. Y creo que Él no tenía que sufrir. Sin embargo, Él sufrió por nosotros. Y esto es algo, es un ejemplo que nos deja muy en claro que nosotros también podemos sufrir. Y en primer lugar debemos de estar dispuestos a sufrir. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Debemos de estar dispuestos a sufrir por Cristo hasta la muerte, ¿sí? ¿Pablo estuvo dispuesto a sufrir hasta la muerte? ¿Cómo murió Pablo? ¿Sí? Le cortaron la cabeza. Entonces, y muchos personajes murieron a causa de Cristo, ¿no? Estuvieron dispuestos a sufrir por Cristo. Entonces nosotros debemos de estar dispuestos. Dios nos anticipa y Dios quiere que tú reacciones como una persona valiente, ¿sí? Y Dios quiere que tu fe esté firme en Él, a pesar de lo que estés pasando. Y realmente nada de lo que estás pasando en este momento o nada de lo que has pasado anteriormente se compara con lo que Cristo nos va a dar allá en los cielos. Amén. Nada se compara con eso. Y por eso quiero que escribas lo último. Escribe, sé valiente,
no caigas y ten una fe firme. Dios también te ha llamado para esto. Sé valiente, no caigas y ten una fe firme. Dios también te ha llamado para esto. Entonces, pregunto, ¿cuántas personas dispuestas a sufrir hay aquí? Muy bien. ¿Cuántas personas valientes? ¿Y cuántas personas que su fe va a estar firme? Ponte de pie y vamos a terminar orando.